Muy buenos días, Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Dios los bendiga grandemente en este día especial. Hoy es el día miércoles 5 de agosto y vamos a ver la palabra en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. El título del devocional de hoy es Crucificados juntamente con Cristo, muertos a la ley. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, a través del ejemplo del matrimonio, nos enseña que ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Ya somos libres de la ley de la condenación y ahora tenemos una unión con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Dice en Romanos 7 versículos 1 al 6, empezando en el versículo 1, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, para explicarles brevemente lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, tenemos que acordarnos de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Hay dos reinos, podemos decir, dos dimensiones donde uno pueda vivir. Voy a quitar el video para que puedan ver más claramente. Nosotros somos esclavos a la ley. La ley, a través de la carne, produce el pecado que nos lleva a la muerte en Adán. Entonces, como les dije ayer, solamente hay dos tipos de personas: aquellos que están en Adán o aquellos que están en Cristo. Los que están en unión con Adán, y esto nos ocurre pues al nacer. Nosotros somos descendientes de Adán, y al nacer nosotros tristemente somos esclavos de la carne y de nuestros deseos. Y eso nos lleva a ser esclavos del pecado. Les voy a mostrar cómo es la vida que vive en este reino, en este mundo. Ven aquí esta imagen donde está Dios arriba, estoy yo, y mire, yo estoy compuesto de vamos a decir que mi corazón, mi ego y la carne. Y tristemente, al nacer, nazco con una esclavitud a la carne y al pecado. Miren aquí las flechas. Mi carne ama el pecado. Yo igual amo el pecado. Entonces todo mi ser ama el pecado. Estamos atados al pecado, y al ser esclavos del pecado, nosotros no podemos tener una comunión con Dios. Vemos aquí un muro impenetrable entre yo y Dios. Somos esclavos del pecado. Somos nosotros, podemos decir que maridos o esposas de la ley. Si la ley es nuestro marido, nosotros somos la esposa. Y toda la vida viviremos así como esclavos a la ley y al pecado. Mira aquí esta imagen, esclavos. Queremos llegar entonces a vivir en este otro mundo, aquí en este reino de justicia, donde la gracia a través del Espíritu Santo produce la justicia que nos lleva a la vida en Jesucristo. ¿Cómo puedo entonces yo ser transferido de este mundo de maldad y de muerte a este mundo nuevo, a este reino de Cristo Jesús? Solamente puedo hacer eso a través de la muerte, para que ya las cadenas del pecado de la ley
se rompan. Entonces vemos aquí que Dios envió a su Hijo amado Cristo Jesús. Y Dios por el Espíritu Santo obra la regeneración en nosotros. La obra sobrenatural del Espíritu Santo, donde estando nosotros muertos en pecado, muertos espiritualmente, Dios nos obra y nos resucita. Y entonces llegamos a un punto en nuestras vidas donde ejercemos fe en Cristo Jesús. Al creer en Cristo, al arrepentirnos de nuestro pecado, al confiar plenamente en Cristo Jesús como nuestro único Salvador y nuestro Rey, ¿qué pasa? En ese momento morimos juntamente con Cristo, somos crucificados juntamente con Cristo, somos sepultados con Él. Entonces, al morir juntamente con Cristo, se rompen las cadenas, se rompe mi alianza a la ley y al pecado, se rompe la esclavitud a la maldad y yo renazco. ¿Sí? Aquí yo muero juntamente con Cristo Jesús. Soy crucificado con Cristo en el momento que yo confío plenamente en Él. Y vemos aquí que la vida resucitada es una vida nueva. Soy resucitado a vida nueva en Cristo Jesús. Y claro, quizá la carne sigue pecando, pero he recibido un corazón nuevo que ya no es esclavo al pecado y a la ley. Entonces mi corazón ahora puede amar a Dios, puede servir a Dios, puede agradarle a Dios. Ven estas flechas que van hacia arriba. Jesucristo rompió la barrera entre Dios y el hombre. Él rasgó el velo y ahora existe la opción para el ser humano, la opción de agradarle a Dios, de amar al Señor, de servir al Señor. Y además de amar a Dios, mi corazón nuevo empieza a ejercer una fuerza santificadora hacia la carne. Entonces aquí soy una criatura nueva en Cristo Jesús, ya libre. Ya la ley y el pecado no se enseñorean de mí. No son mis amos, yo no soy esclavo a la maldad, al pecado y a la ley. Y vemos el proceso de la santificación, donde Dios sigue llenándonos con la plenitud del Espíritu Santo. O sea, es el proceso de la santificación. Y vemos cómo el corazón empieza a ejercer más y más influencia santificadora sobre la carne y amamos el pecado menos. Ahora es un proceso gradual, no es instante. Pero ya somos una criatura nueva en Cristo Jesús, con una identidad nueva, un corazón nuevo. Y cuando llegamos al cielo, pues es la glorificación, amaremos a Dios de todo corazón, al 100%. No habrá ni una onza de pecado, de tentación. Amaremos a Dios perfectamente. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Si antes vivíamos una vida atada al pecado, esclavos del mal, ya hemos muerto juntamente con Cristo Jesús a través de la fe. Entonces ya el pecado no tiene dominio sobre mí. La ley ahora ya no me domina. Soy resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora soy una criatura nueva, como dice en 2 Corintios 5:17, con un corazón nuevo, con deseos nuevos, con la capacidad de amar a Dios, de agradarle a Él. Ahora, ¿soy perfecto? No, porque vimos en estas imágenes que aún seguimos viviendo en la carne. Y sí, pecaremos, pero ahora tenemos otra opción, ahora tenemos un corazón nuevo que pueda agradarle a Dios, cuando antes no podía. Yo era enemigo de Dios, no era hijo de Dios. Había una barrera impenetrable entre Dios y el hombre. Ahora por Cristo Jesús, porque he muerto con Él y he sido resucitado a vida nueva, soy una criatura nueva que puede amar al Señor, agradar a Dios, vivir en santidad, libre del pecado de la ley y una vida nueva en Cristo Jesús, una criatura nueva en mi Señor y Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. La lucha, hermanos y hermanas, es de acordarnos que ahora somos así. Somos una criatura nueva y que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podemos vencer el pecado. Cuando antes no teníamos esa opción, no era posible. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Oremos que Dios nos toque el corazón, que podamos acordarnos siempre
que somos tentados y estamos luchando contra el pecado, que ahora somos una criatura nueva en Cristo Jesús, con un corazón nuevo, libres de las ataduras, de las cadenas al pecado y la ley. Oremos juntos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amados hermanos de la Iglesia Hispana Antioquía.